Bueno, ya estamos por aquí en un nuevo vídeo y bueno, en este vídeo voy a tratar el tema de por qué no volver nunca a KVK2. Yo lo hice, la verdad, cuando empezó temporada de conquista, yo estaba deseando salir de mi reino, ya que era un reino muerto, era semilla de... peleaban súper mal y lo único que deseaba era salir de mi reino y decidí volver a KVK2 debido a la tecnología del KVK y todo lo demás y fue la peor decisión que pude haber tomado. Y en este vídeo os voy a dar una serie de motivos de por qué nunca volver a KVK2. Y bueno, el principal motivo es que si quieres que tu cuenta siga creciendo, KVK2 lo único que va a hacer va a ser retrasarte. Y no solo KVK2, ya que si vuelves a KVK2 vas a tener que jugar también KVK3 porque no vas a poder volver a temporada de conquista hasta que tu reino no entre a temporada de conquista. Así que, pues bueno, el principal motivo que os voy a dar por el que no volver a KVK2 son estas moneditas de aquí. Realmente esto se va consiguiendo, pues estas según vas gastando los cristales y vas mejorando la tecnología del KVK. Y esto nos sirve muchísimo para comprar planos, sobre todo para los accesorios, incluso algún tema de ciudad que pueda resultar interesante, como ese que nos da pues un 5% de daño de habilidad o alguno que potencie pues algún tipo de tropa concreto. Estas moneditas por aquí se consiguen en los logros y también depende un poquito sobre todo de si tu reino gana o no el KVK, pero bueno, también hay algunas que simplemente son por méritos individuales, que completes, por ejemplo, me parece que son 20 millones de kills y cositas de estas que solo dependen exclusivamente de ti. Con lo cual, pues si vuelves a KVK2 vas a estar retrasando durante muchísimo tiempo la cantidad de monedas, tanto de temporada como de monedas de conquista, que vas a estar perdiendo simplemente por el hecho de haber vuelto a KVK2. Y con esas monedas, como ya he dicho, podéis comprar mogollón de planos, sobre todo de los accesorios, que esos son las que se compran pues con las monedas normales, ¿vale? Y con las otras monedas, las más grandes, digamos, las doradas, estaremos comprando estos planos de por aquí, que son pues armas y cascos también, que son de temporada de conquista. Esto antes igual no merecía tanto la pena, pero ahora que han hecho el cambio y les han puesto pues al mismo valor que uno normal y corriente, se han vuelto mucho más valiosos lo que sería comprar estos planos. Y si estás volviendo a KVK2, aunque tu reino esté perdiendo en temporada de conquista, estás perdiendo mogollón de pues monedas, incluso 2, 3 por KVK, 4 si ganas, que te están retrasando muchísimo el poder conseguir y mejorar tu equipamiento, que a fin de cuentas es realmente lo que quieres mejorar. Pero bueno, estas monedas dependen un poquito de si tu reino pues gana o pierde KVK, pero también no nos olvidemos que cuando entras a temporada de conquista, los bárbaros del KVK, vamos a ir ahora a observar un KVK, pues para que veáis lo que me refiero con pues los bárbaros del KVK, este por aquí, ¿no? Buscamos, pues este ya seguramente que sí. Pues ahora os voy a enseñar lo que me refiero con los bárbaros de temporada de conquista. Y ahora mismo, pues como estoy en los season, pues no se puede ver, pero aquí podéis ver como estos bárbaros pues nos van a estar dando 20 minutos mínimo cada bárbaro, que si hacéis pues cadenas, estáis pues en temporada de conquista, el tiempo que paséis haciendo cadenas va a estar multiplicado por muchísimo más que lo que sería pues en KVK2 o en KVK3, ya que los bárbaros son de un nivel muchísimo más alto. Esto también influye en cuanto a las gemas que nos van a dar. Sí que es cierto que en temporada de conquista dan un poquito menos de gemas, pero están dando cantidad de materiales que son súper útiles para seguir mejorando la cuenta. Con lo cual, si volvéis a KVK2, KVK3, que ahora pues tenéis que volver exclusivamente desde KVK2, lo único que vais a hacer va a estar retrasando la cuenta. Esos bárbaros que os he enseñado pues son de unas zonas más avanzadas, pero aquí todos los bárbaros empiezan desde el nivel 41 y van a llegar hasta el nivel 50 de bárbaros. Con lo cual, pues bueno, y ya si ganáis lo que sería pues Kingclan, sobre todo aquí pues vais a conseguir unos bárbaros que son muy fuertes,
que, pues bueno, pueden llegar hasta el nivel 55, ¿vale? Si nos vamos pues a un KBK2, esto os lo voy a enseñar sobre todo por aquí, pues temporada 2, lista de reinos perdidos, vamos a ir a este de por aquí. Si nos vamos pues a lo que sería pues una zona normal, como he hecho antes, en principio os he enseñado una zona aquí, estáis encontrando bárbaros de nivel 36, nivel 34, encontraréis incluso algunos de nivel 40. Si nos vamos pues a una zona básica o del principio, pues los bárbaros empiezan desde el nivel 25, aquí tenemos, bueno, 26, ¿vale? Porque el nivel 25 es el reino normal, pues esto ya es una diferencia muy considerable. Y estoy viendo aquí un bárbaro normal de estos en KBK2, te está dando únicamente 6, ¿vale? También pues las gemas y demás. Sí que es cierto, me parece que estos todavía costaban menos a B que lo que costaba uno de temporada de conquista, pero aún así no merece para nada la pena. Y si invertís pues vuestro tiempo haciendo cadenas o gastáis mínimamente botellas de AP, que no lo recomiendo para nada, en esos bárbaros, si es que decidís volver a KBK2, estaréis perdiendo muchísimas recompensas, sobre todo en los bárbaros y en cuanto a relación de gastar tu tiempo haciendo cadenas a gastar tu tiempo en temporada de conquista. Si nos vamos a temporada 3, pues nos ocurre exactamente lo mismo. Y no quiero decir con esto que KBK2 ni KBK3 sean malos, y para nada. Yo en el KBK que mejor me lo pasé fue en temporada 3. Básicamente fue porque fue donde mejor pudimos pelear y demás. Así que si realmente estás empezando a jugar, aprovecha lo que es KBK1, KBK3, KBK1, KBK2 y KBK3, porque realmente son divertidos en el sentido de que para un free to play no tienes que estar gastando en esa temporada, en esa pues tecnología del KVK, que sí que es cierto que pues desmotiva un poquito. Aquí pues bueno, estos son los bárbaros que habría pues en un KVK 3, que pues si estáis viendo también vuelve a pasar lo mismo, son nivel 34, nivel 35, y si nos vamos pues a una zona inicial, pues es lo mismo, los bárbaros empiezan desde el nivel 26, con lo cual estáis perdiendo mogollón de recompensas, sobre todo si hacéis cadenas. Además, la tecnología del KVK en temporada de conquista va a ayudar a que esos bárbaros les matéis pues todavía mucho más rápido. No os puedo enseñar pues lo que es aquí la tecnología, ya que no estoy en temporada de KVK. Ha salido aquí el este, pero bueno, no vamos a registrarnos, creo, supongo, para este KVK. Y bueno, básicamente eso todo referente a las recompensas, referente a lo que sería tu esfuerzo, tu tiempo que estás invirtiendo, lo que gastas en el AP y demás. Pero también tenemos por aquí una taberna, ¿vale? Que aparece sobre todo cuando habéis entrado en temporada de conquista. Aquí nos lo explica. Realmente esto aparece cuando tu reino ingresa a la temporada de conquista. Nos van a estar dando lo que serían recompensas aquí diarias, que si nos vamos a lo que podemos obtener, pues aquí son esculturas de comandantes, que bueno, algunos puede resultar interesantes, sobre todo cuando estáis empezando, pero algunos que todavía se utilizan, como por ejemplo Guillermo, aquí lo podréis estar pues consiguiendo. Y bueno, también podéis conseguir esculturas de Guan Yu, que sí que vale, no es lo mejor ahora mismo, pero todavía se está usando en las marchas que son meta, digamos. Y bueno, aquí no son realmente muchos más, pero también pues nos pueden estar dando lo que sería aceleraciones de sanación, que nos pueden servir pues para pelear en el KVK, nos pueden estar dando recursos, que quieras que no, son gratis y nos lo están dando una vez al día, ¿vale? También hay otros eventos, como por ejemplo, pues los que son estos eventos de por aquí y otros que te dan pues por entrenar a tropas o hacer una serie de pues lo que serían misiones por aquí, digamos que estas llaves que tenemos por aquí, cuando estamos en temporada 2 y 3, incluso en temporada 1, pero bueno, en temporada 1 esto nos va a importar un poquito menos, estas llaves, la verdad, no son de soberano, sino que son llaves de oro normal y corrientes. Y si nos vamos a la taberna y buscamos pues, lo que nos daría un cofre de oro, la verdad que estos comandantes no se utiliza ya en temporada de conquista
ninguno. Otra cosa que también pues, nos perjudica bastante es el hecho de que cuando vamos a KVK 2 y 3 no nos sirve lo que sería el mismo equipamiento ni los mismos comandantes. Si nos fijamos por aquí en las reglas de inmigración, nos vamos pues a lo que sería temporada 2. Aquí no están ninguno de los comandantes que luego nos van a servir en temporada de conquista. Igual Saladino puede ser el único que se salve, o pues no sé, a lo mejor Constantino o Alex a lo mucho. Constantino pues para el cañón se sigue usando, Alex cuando aún no has pues avanzado suficiente en los comandantes puede llegar a ser una buena opción. A lo mejor también quizás Saladino, pero ya os digo, si queréis progresar solo vais a poder estar pues haciendo lo que serían pues ruletas sí de los comandantes de estos de en temporada de conquista. Ya estáis haciendo las ruletas de lo que serían pues los comandantes que son pues que se usan, que son meta. Con lo cual, por mucho que digáis, bueno, es que ahora mismo no tengo comandantes, estoy volviendo atrás, estás perdiendo el tiempo al volver atrás, ya que todas las ruletas que podrías estar haciendo para pues buscar estos comandantes realmente lo estás desperdiciando. Imagínate estarte perdiendo las ruletas de Escipio, las ruletas, pues, por ejemplo, de Boudica, yo que sé, las ruletas de Suyiyan. Os estaríais perdiendo pues una gran cantidad de ruletas, de oportunidades de mejorar los comandantes que lo único que van a hacer es que os retrase la cuenta. Y piensa que tienes que ir a volver a KVK2. Además, con una de las reglas que han metido en la migración, no os podréis llevar ninguna de las granjas, ya que hay un límite de volver atrás de 50 personas. Con lo cual el reino no va a querer que vayan cuentas granja, ¿vale? Entonces ahí vais a estar peleando con pocos recursos y me diréis, vale, sí, tengo tokens, pero esos tokens yo realmente les guardaría, no creo que merezca la pena estar usando todo esto para volver a KVK2. Yo lo prefiero utilizar en temporada de conquista y seguir avanzando la cuenta. No lo recomendaría para nada, así que muchos diréis lo de la desventaja en la tecnología y demás, pero realmente lo único que estáis haciendo es que vuestra cuenta o el progreso de vuestra cuenta se ralentice muchísimo, ¿vale? Sobre todo por lo que os he dicho, las monedas de por aquí, la relación tiempo-AP gastado en los bárbaros de temporada de conquista o en temporada de KVK2 y KVK3, que no son KVKs malos, pero realmente estáis perdiendo muchísimo el tiempo si es que volvéis atrás. Y se me ha olvidado enseñaros lo que sería las restricciones que tenéis sobre el equipamiento. Realmente cuando volvéis aquí no podéis utilizar, pero aunque no lo he seleccionado, no podéis utilizar muchas de las cosas que serían, digamos, buenas ahora mismo en el equipamiento. No podríais utilizar nada de lo que se compra en la tienda de temporada de conquista. En cuanto a equipamiento, me refiero, no podríais comprar, no podríais utilizar ningún arma, ningún casco, ninguno de los accesorios, quitando con excepción de la daga, eh, ninguno de los que se compran en la tienda se podrían utilizar de luego de vuelta en KVK2, con lo cual estaréis perdiendo mucho tiempo en lo que sería seguir mejorando el equipamiento más meta o el equipamiento principal para vuestras cuentas, ¿vale? Con lo cual no os recomendaría para nada que volváis a KVK2. Que puede haber algunas excepciones de, mi cuenta solo tiene 10 millones de poder. Pues obviamente, si tu cuenta solo tiene 10 millones de poder, algo has hecho mal. Realmente ni siquiera diría que vuelvas a KVK2 porque realmente ese tiempo, casi si empiezas de cero, vas a tener lo mismo y vas a empezar mucho mejor. Obviamente, si ya tienes algún comandante, tanto desbloqueado o lo que sería, pues, trabajando en el equipamiento y demás, pues simplemente bájate una semilla. Con 10 millones de poder no estás preparado, obviamente, para jugar temporada de conquista. Pero si tienes 30 o 40 millones, a lo mejor yo te recomendaría antes que buscas una semilla más baja del KVK de vuestro reino, perdón, y para jugar el KVK en temporada de conquista. No volváis para nada en KVK2. Lo único que va a estar haciendo es retrasar vuestra cuenta, ¿vale? Así que, pues bueno, también he leído por ahí y he estado viendo que hay gente que, bueno, le han cerrado la cuenta y lo que hace es volver a KVK2. Y para mí eso también viene a ser un gran error. Sí que es cierto que, bueno,
podéis recuperar tropas a lo mejor más fácilmente porque igual tenéis enemigos un poquito más débiles, pero también piensa que si estás migrando y veis, los reinos van a querer que las que vuelvan allí sean sobre todo ballenas, ¿vale? O gente pues que les pueda aportar una diferencia significativa a lo que sería el reino. Entonces, si vais a Cabecados, igualmente os vais a seguir encontrando con ballenas que también os van a estar dando bastante, ya que vosotros tampoco vais a poder estar utilizando los comandantes meta, y es muy raro que tengáis subidos esos comandantes para el KVK 2, ya que pues, son comandantes en los que no trabajaría. Yo, por ejemplo, no tengo nada más que Alex subido, igual podría, pues, no sé, utilizar pues Constantino, que lo tengo bastante mal. Bueno, Marte y algunos de los comandantes, Ricardo y demás. Pero es que no estás realmente preparado ni te merece la pena invertir en esos comandantes únicamente para volver a KVK2. Lo único que estás haciendo es retrasarte la cuenta. Así que, pues bueno, como siempre podéis dejarme las opiniones que pensáis al respecto de volver a KVK2 o no. Yo me arrepiento mucho de haber vuelto en el primer KVK que jugué, porque lo único que hizo fue retrasar mi cuenta, ¿vale? Retrasar el desarrollo normal que tendría mi cuenta. Así que para ese entonces creo que no estaban todavía metido lo de las llaves estas de por aquí de la taberna que nos van regalando diariamente, no estaba, con lo cual ahí perdí un poquito menos, pero en sí todo lo que es desarrollo en cuanto a las monedas de conquista y demás, lo estáis perdiendo. Además, estáis perdiendo la experiencia que también vale de pelear en este tipo de KVKs, ¿vale? Siendo free to play. Y además, para mí, no merece la pena. Realmente, lo único que si quiero volver a KVK 2 es estar volviendo a KVK a conseguir kills fáciles, y a mí eso no me parece que sea ni mucho menos decir que estás luchando, que estás peleando bien, sino que te estás aprovechando de gente que apenas está empezando su juego, y realmente lo único que estás haciendo es arruinarle su experiencia en el juego, porque tú piensas que a lo mejor cuando has empezado, si ya eres pues gente que, como yo, que tiene bastantes días en su cuenta, tú estás empezando, no ha vuelto nadie de KVK, de temporada de conquista, a pelear contra ti. Sí que habrá habido ballenas, como en cualquier reino que está empezando ahora mismo, pero no ha venido gente a arruinarte la experiencia de tus primeros KVKs de pelear entre iguales, ¿vale? Con lo cual, a mí me parece que lo único que estáis haciendo es retrasar la cuenta, y tampoco que allí consigáis muchas kills. La mayor de la gente lo que va a estar peleando, está peleando con T4, ¿vale? Y ahora lo que principalmente se fija una persona es que cuando tú pides entrar a un reino, que tengas más kills de T5 que de T4, ¿vale? Eso es un factor muy importante también a la hora de reclutar en un reino. Yo, como habéis visto, la mayoría de mis kill points provienen de T5, ¿vale? Y eso es cuando empiezas a jugar temporada de conquista. Eso también va a ser una desventaja. Y esto también os va a ayudar mucho a crecer en cuanto a las aceleraciones. Diréis algunos, no tengo suficiente poder como para estar en temporada de conquista. Conseguir más aceleraciones, más recursos provenientes de los bárbaros, de las recompensas, de las llaves, de todo, os va a ayudar a ampliar aún más ese poder que tenéis, ¿vale? Con lo cual eso os va a ayudar muchísimo a seguir progresando y a seguir mejorando. Así que mi consejo, mi más sencillo, es que no volváis a jugar KVK2, porque lo único que va a hacer es retrasar pues vuestra cuenta, y esto os lo digo desde la experiencia de haber jugado ese KVK2 y no haberme gustado demasiado pues las restricciones que hay, todo, haberme perdido mogollón de recompensas y todo. Así que aquí como conclusión es que no volváis a KVK2. Lo voy a dejar por aquí, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo.